2023, las 5 claves de la crisis Ucrania-Rusia. El 24 de febrero del 2022 es cuando inicia el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto se llamó desde Rusia como una operación especial, pero sabemos que esto se convirtió en una guerra abierta. El general retirado Mike Ryan, un general australiano, que asegura que la guerra no se va a detener en estos primeros meses de 2023, sino que muy probable esta seguirá. Dice, prevé que el 2023, una vez que se retomen las ofensivas, desde primavera empezará la parte más dura. Será un año brutal y sangriento, asegura. Cree que tal vez los primeros meses, sobre todo enero y febrero, sean más tranquilos por el invierno. Rusia está desarrollando lo que llama él una guerra energética contra Ucrania y Occidente, con la intención de servirse no solamente del frío, sino también poder manipular los precios de los mercados en el tema del gas y del petróleo. Otro punto que va a continuar para el 2023 es seguir afectando toda la infraestructura de Ucrania. Buscan deshacer básicamente al país, desintegrarlo, todo lo que sea infraestructura va a ser afectado. Ya no solamente centrales eléctricas, sino también posiblemente hospitales y otro tipo de lugares donde son de civiles, no son objetivos militares. Y esto lo dice este general porque está viendo que hay una fuerte movilización de un llamado ya para el 2023 de más tropas, más jóvenes rusos que tendrán que ir al frente y que no tendrán la posibilidad de decidir si quieren o no. Tendrán que ir si cumplen con la edad y con lo que pide el gobierno ruso. Al menos se sabe por parte de inteligencia ucraniana que el aviso para las primeras movilizaciones, o sea, para solicitar que haya más soldados jóvenes rusos para que sean entrenados y llevados a Ucrania, será a partir de entre enero y febrero. Esto podría seguir, sería uno de los pilares de este conflicto. La estrategia sería emplear unas tropas bastante grandes, tropas que puedan movilizar en dos sentidos, el de conquistar y ocupar nuevas tierras ucranianas. La idea sería anexarse todo lo que sea posible de territorio ucraniano por parte de los rusos. El general Mike Ryan asegura que el ejército ucraniano necesitará también una mayor afluencia de vehículos blindados y de combate para tener mayor munición, movimiento y entrenamiento de tropas e inteligencia que va a proporcionar Occidente. La conclusión es ¿qué va a pasar en el primer trimestre del 2023? Esos primeros 3 meses serán clave, enero, febrero y marzo serán clave para qué posición va a tener en el inicio de año los ucranianos y qué posición van a tener los rusos. La ventaja en este momento es para los ucranianos, ya que la falta de suministros de los rusos podría tardar en llegar y estos primeros meses de 2023 y los últimos de 2022 serán los más importantes para que se reposicione mejor Ucrania. De no hacerlo, el brazo después de primavera vendrá muy fuerte por parte de Rusia. La siguiente clave es lo que asegura el FMI, el Fondo Monetario Internacional, va a suceder en el 2023. Y lo que le toca, la parte que le toca al conflicto de Rusia-Ucrania respecto a la recesión mundial. Hay analistas que creen que este conflicto de Ucrania no es porque le interese a Vladimir Putin Ucrania, sino es porque les interesa a Rusia desestabilizar el planeta, sobre todo Occidente, para poder reposicionarse en un punto de poder que había sido abandonado desde el desmantelamiento de la Unión Soviética. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no son nada optimistas, pero más bien al contrario, sus pronósticos para el 2023 son de un riesgo muy fuerte. La misma Kristalina Georgieva ha dicho que será de un crecimiento de un 2.7% y su previsión para el próximo año, que es este 2023, será de 3.2%. La proyección es muy baja para lo que se esperaba antes de que empezara la guerra. David Malpass, presidente del Banco Mundial, destaca que la desaceleración en curso es también un problema que podría generar lo que ellos llaman crecimiento negativo, o sea, que entremos en una recesión global. Dice que es posible que la desaceleración o la recesión global se dé entre el 2023 y hasta el 2026, o sea, en estos años que siguen. No necesariamente será para el próximo año porque todavía hay posibilidades de hacer movimientos para que esto no suceda. Pero tarde o temprano dice que la desaceleración será importante.
Los precios del gas podrían aumentar drásticamente aún más, y ahora que China entra a la economía otra vez, dejando las medidas del COVID-0 a un lado, las subidas de tasas de interés de Estados Unidos por el otro lado, todas las medidas antiinflacionarias están generando que haya menos crecimiento. Al final nadie quiere una inflación muy grande, pero también nadie quiere que el mundo se vaya a una recesión. Y este punto lo toco aquí como la segunda clave para la crisis Ucrania-Rusia, porque ellos ven como que el punto más importante ahorita de esta recesión es precisamente la invasión de Rusia a Ucrania. El segundo tiene que ver con el tema energético, que también está relacionado al conflicto Rusia-Ucrania. El tercer punto para esta recesión global sería lo que sucedió en el tema del COVID-19, la pandemia. También otro punto clave para esta parte específica, que es la económica, sería la relacionada a la crisis inmobiliaria en China, que está a punto de reventar, y la inflación que persiste en el mundo. La clave número 3 está en lo que Volodymyr Zelensky ha dado para buscar la paz en este próximo año 2023. 3 puntos clave que dice Zelensky. El primer paso para llegar a la paz, dice Zelensky, es tener las suficientes armas. Paradójico, yo lo sé, pero eso es lo que ha dicho. Volodymyr Zelensky advierte que Rusia tiene todavía mucha ventaja en cuanto a armas, en artillería y misiles respecto a lo que tiene Ucrania. Dice, eso es un hecho y como consecuencia Ucrania necesita tanques modernos. Les pido que nos proporcionen esta capacidad defensiva. ¿Se podrá hacer ahora esto para evitar que el conflicto se alargue o que incluso pueda crecer aún más y que se convierta en un conflicto contra la misma OTAN? Insiste también en necesidad de artillería, sistemas de cohetes y misiles de largo alcance. Ucrania dice que necesita un apoyo constante de artillería, y es que básicamente Ucrania se está convirtiendo en el muro entre los países de la OTAN y Rusia. El segundo paso para llegar a la paz es el tema financiero y energético, en la que Zelensky dice que solicita un aumento de asistencia de gas a Ucrania, y también en el tema financiero para poder que sea sostenible seguir siendo ese muro entre la OTAN y entre Rusia. Y el mismo Zelensky le pide a Rusia que, se haga para atrás, que abandone el territorio ucraniano, contando incluso Crimea. Para esto, ya Vladimir Putin le ha respondido y simplemente han dicho que eso ni siquiera lo pueden hablar. O sea que básicamente la clave aquí sería que no hay una posibilidad de paz. La paz en todo caso sería hacer sostenible la posición de Ucrania, porque en el momento en que eso no se haga, básicamente Ucrania quedaría en manos de Rusia, en manos de Vladimir Putin específicamente, y los intereses que ellos puedan tener. Y por esto nos vamos a la clave número 4, que es la advertencia que hace Rusia para el próximo 2023. Rusia advierte que este 2023 podría ser un año nuclear, un año en el que hay un gran riesgo, el año que más riesgo hay, yo creo que de la historia, de una guerra nuclear por el conflicto de Ucrania. El mismo ministro Sergei Lavrov, ha dicho que es justificado los bombardeos del Kremlin a infraestructuras civiles ucranianas y vaticina que la relación con Europa nunca será igual. Y esto es probablemente cierto. La relación entre Europa y Ucrania con Rusia no va a regresar a ser la misma, creo que nunca, por lo menos nunca mientras continúe en el poder Vladimir Putin. Sergei Lavrov asegura que en este momento hay un riesgo de que el conflicto cobre una dimensión mucho más peligrosa si las potencias de destrucción masiva como Rusia, Estados Unidos, pudieran tener algún conflicto que pueda escalar a una guerra nuclear. Esto lo afirma, ya que está cerrando este año, en la previsión y pronóstico que se hace para el 2023. El mismo Lavrov reconoce que nadie puede ganar una guerra nuclear, que simplemente es imposible ganar una guerra nuclear porque la destrucción sería tal que todo el mundo saldría perdiendo. Por eso mismo asegura que debe ser evitada, aunque hay especialistas que aseguran que tanto Rusia como Estados Unidos tienen armas ya obsoletas, que muchas de ellas ni siquiera funcionan en la realidad, pero al final de cuentas nadie quiere probar si funcionan o no, porque eso sería un riesgo absoluto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha dicho también que su pronóstico para el 2023 podría ser el mayor lastre del mundo en cuanto a economía. Así lo han llamado, como un lastre. Y es que lo que afectó en 2022 no fue
tan grave como lo que podría venir para el 2023. Ellos aseguran que la guerra en Ucrania ha causado un alza en los precios de alimentos y energía a nivel mundial, dado que Rusia dice es un importante proveedor global de energía y fertilizantes y que ambas naciones son grandes exportadoras de cereales para personas de todo el mundo. Se enfrentan el próximo año en condiciones de hambruna que podría ser en muchos países un factor clave para tener el peor año en su historia, una crisis que se espera desde este punto de vista. Desde el punto de vista de una guerra, un conflicto que está llevando entre dos países, pero que se ha llevado de encuentro al tema energético, al tema de los fertilizantes y por ende a los alimentos. Asimismo, la inflación. Si hay una afectación en algo tan clave como es la energía y los alimentos, la inflación por ende se dispara. Destacan ellos que la posibilidad de escasez energética en Europa tendría un efecto mundial. Dice, la escasez puede causar un aumento en los precios de la energía a nivel mundial y obligar a las empresas a racionar, sumiendo a muchas naciones europeas en una recesión, pero también en una falta de suministros para muchas partes del mundo. Dice, el crecimiento de China caería a 3.2% este año. Sería la tasa de crecimiento más baja de China desde 1970. Y aunque hay expectativas de que tal vez la inflación caiga, muchos creen, incluso el FMI, el Banco Mundial, Warren Buffett y muchos especialistas dicen que lo que viene, lo más duro, está por venir. Y todo a consecuencia de este conflicto, que los efectos que vimos todavía en 2022 fueron en parte sí por el conflicto, pero en parte por la pandemia. Pero lo duro, donde puede complicarse más, es para el 2023. Todo esto dependerá de cómo sean los primeros 3 meses de conflicto. Pero la clave más importante es tu opinión. ¿Qué crees que venga para el 2023 en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.